Bien, hermanos, ¿ustedes han visto cristianos con un solo ojo? Suena raro, ¿verdad? Si usted se quedara ciego de pronto, ¿qué pasaría? Se perdería para seguir un camino, no sabía dónde ir, perdería la dirección, ¿sí? Cuando uno es ciego de nacimiento, pues aprende a desarrollar sus oídos y lucha y crece, pero una persona que digamos que se ha desenvuelto con su vista, realmente es traumático, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar de los cristianos con un solo ojo, o los creyentes más bien, sí, porque hay personas que no son cristianos y creen y andan con un solo ojo, sí. Nosotros que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, aún así podemos estar ciegos realmente espiritualmente, porque a veces no vemos cosas que Dios nos está señalando, sí. Y muchas veces nos parecen atractivas cosas del mundo, sí. Y es cuando nos podemos desviar nosotros, sí. Porque muchas veces hacemos más caso a las cosas de la carne que a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? No nos dejamos que el Espíritu nos conduzca día a día. Vamos a 1 de Santiago 1:11. 1 de Samuel, perdón. 1 de Samuel 11, 1:11. 1 de Samuel. Vamos a darle oportunidad a Pancho que nos lea. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. No, es 1 de Samuel 11. 11, 1:11. 11. 11. 11. 1:11. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Del 1 al 11. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes,
cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Bien. Aquí se trata de un rey muy despiadado que acostumbraba a invadir y conquistar tierras, ¿sí? Y él agredió al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel fue librado del Egipto, ¿verdad? Y duró mucho tiempo, digamos, de un lado hacia otro por el desierto. Ya cuando se establecieron en la tierra de Israel, pues ellos no sabían pelear realmente, no tenían un liderazgo en este aspecto, ¿sí? Entonces este rey amonita, Najas, rey de los amonitas, era un tirano enemigo del pueblo de Dios, ¿sí? Esto fue en los tiempos de David y de Saúl, ¿sí? Él oprimía a sus pueblos, y una forma de oprimirlos es que a los hombres les arrancaba su ojo derecho, ¿sí? De alguna forma el ojo derecho significaba el ojo del guerrero que se defendía, ¿sí? Entonces es una forma también de digamos, humillar al enemigo, ¿no? También, ¿sí? Entonces este rey ya le había sacado el ojo a algunos israelitas, ¿sí? Y esto pasó a oídos del pueblo de Israel y creció el temor, ¿sí? Ya le había sacado a algunos israelitas que vivían al oriente del río Jordán, y unos 7,000 israelitas se refugiaron en el pueblo de Jabes, de Galad, ¿sí? Y él fue tras ellos, y alrededor de un mes sitió a este pueblo de Jabes de Galad, ¿sí? Los rodearon, ¿sí? Los sitiaron. Imagínense ser rodeados por un enemigo, ¿verdad?, que les van a hacer daño, y ellos que no tenían conocimiento de pelea en este aspecto, no tenían ejército, ¿sí? Y ahí estaban refugiados muchos israelitas, ¿sí? Entonces todos los habitantes del pueblo de Jabes le dijeron al rey Najas, ¿sí? Si haces pacto con nosotros, te serviremos, ¿sí? A lo que respondió el rey: sí, haré un pacto con ustedes si me dejan sacarle el ojo derecho, así causaré desgracia a todo Israel, ¿sí? Entonces los más sabios del pueblo de Jabes se concentraron y le dijeron al rey: danos 7 días para enviar mensajeros a todo Israel. Si nadie viene a defendernos, entonces sí nos entregaremos a ustedes, y tú podrás hacer con nosotros lo que tú quieras, ¿sí? ¿Hasta aquí va bien? Es que es importante este aspecto, por eso se les desglosé de una forma entendible. ¿Sí? Se les cuento como un cuento, ¿verdad? Pero no se me vayan a dormir. Entonces enviaron los mensajeros llegaron a Gibea, que es una parte de Israel, y ahí es donde vivía Saúl, ¿sí? Pero no estaba Saúl en ese rato. Entonces el mensaje lo transmitieron al pueblo. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Todos empezaron a llorar, ¿sí?, a postrarse, ¿sí?, porque les preocupaban sus hermanos, ¿sí? Saúl regresaba de arriar algún ganado, ¿sí?, y vio a su pueblo que estaba
llorando y dijo: ¿qué pasa a mi pueblo? ¿Qué le pasa? Y el pueblo le manifestó el mensaje que les habían dado los mensajeros de Jabas, ¿sí? Y al escucharlo, él sintió que el poder de Dios lo invadió. El poder de Dios, sintió la fuerza de Dios y sintió un celo muy importante porque ahí estaban agrediendo una parte de su pueblo, ¿sí? Y sin pensarlo dos veces, digamos, él se colerizó y sin pensarlo dos veces mandó traer 2 toros y los degolló y los partió en pedazos, los destazó. Y entonces a los mensajeros les dio una parte del toro y dijo: vayan por todo Israel, por todos los pueblos, y díganle que, digamos, que deberán de seguirme a mí para concentrarlos a todos, y el que no lo haga le pasará lo mismo que a estos toros. ¿Y qué pasó ahí? Pues muchos sintieron el temor del Señor, en ese caso también el llamado de Dios, y todos se concentraron en un ejército muy poderoso, no siendo un pueblo que acostumbrado a esto, ¿verdad? Vean aquí el poder de Saúl para unir a su pueblo, ¿verdad? La determinación, y digamos, por mandato de Dios también, porque él sentía que Dios estaba ahí, estaba con él, tenía el apoyo de él, ¿sí? Y eran alrededor de 300,000 israelitas y cerca de 30,000 de Judá, ¿sí? Era un ejército poderoso. Entonces los mensajeros de Jabas les dijo: vayan a su pueblo y díganle que mañana, antes del mediodía, serán liberados, ¿sí? Y al amanecer llegó Saúl con su ejército, dividió su ejército en 3 partes, y antes de que calentara el sol al mediodía, ya había liberado a su pueblo. Y en ese momento no había 2 del ejército de los amonitas que estuvieran juntos, ¿sí? Los liberó. Aquí hay 4 aspectos importantes. Aquí vamos a analizar algunas actitudes equivocadas que tuvieron los habitantes de Jabas, ¿sí? Actitudes equivocadas. 1. Intentaron aliarse con el enemigo, ¿sí? 2. No consideraron el precio que tenían que pagar por esto. 3. No estaban dispuestos a luchar, ¿sí? Por la actitud que tuvieron. 4. Y no se habían dado cuenta lo que sucedería con ellos después si esto hubiera pasado, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? Bien. Fíjense en esos 4 puntos y analicemos muchas veces en cosas que nosotros tenemos con el mundo, con nuestra familia, con lo que viene siendo con el noviazgo de una persona que amamos, de nuestro propio hija o un hijo, una alianza con el enemigo, una alianza con una persona del mundo que piensa diferente y no sigue los pasos como, sí, de uno como cristiano, y que está influido y que va a influir en ella. Al juntarse esa pareja, ella no considera el precio que tiene que pagar, porque tiene que hacerse a veces se hace a la manera de él, ¿sí? Pero aparte son ideas diferentes en este aspecto, y es cuando van a chocar, ¿sí? Y muchas veces en ese momento no está dispuesto a luchar contra esto, sino que a ver si cambia y cómo las consecuencias al final, ¿verdad? Un mal matrimonio, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos que podemos poner, ¿sí? Bien, vamos a ver el primer aspecto. Intentaron hacer alianza con el